región occidente de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Y por supuesto, hablando de temas de gobierno, pues el tercer informe del presidente López Obrador, que en realidad ya fue el décimo acto de este tipo, porque también ha incluido cuatrimestrales o aniversarios del triunfo, etcétera, ¿no? Y también, pues, con 685 conferencias matutinas que se habían estado realizando previas a este ejercicio, también daba la impresión de que mucha información ya estaba pues, muy masticada, ¿no? Muy presentada. Pero en este sentido, lo que vimos fue, desde mi punto de vista, un tono distinto, un tono a otro público, otro tono quizá dirigido a quienes hacen negocio, que no los quería quizá espantar, pero también un tono, mi querida Cinti, un tono de cierta nostalgia, como si se estuviera despidiendo al final, sobre todo. No sé si te pareció así. Yo creo que tiene que ver también con el lanzamiento de su libro. Lo veo nostálgico desde que presenta el texto, ¿no? Que se llama A mitad del camino y después de esto ya me voy y les diré adiós desde mi rancho y todo esto. Creo que sí está un poco nostálgico. Coincido contigo en que hubo un énfasis en temas de economía. Se resaltaron varias cosas, varias que son ciertas, otras que no necesariamente son un logro. Por ejemplo, el tema de que tenemos el número más alto en reservas de divisas extranjeras en el Banco de México, lo cual es cierto, estamos llegando casi a los 300 millones de dólares. Entonces, bueno, es interesante algunas cosas que menciona, la mención que hace acerca de la bolsa de valores y cómo se ha ido apreciando, pues en general eso es lo que pasa con las bolsas de valores, entonces yo no lo llamaría ni un logro, ni que sea algo que se traduzca en el bienestar de la población. Creo que hay logros que son importantes que no necesariamente se resaltaron tanto durante el informe, pero también hay otros pendientes importantes que, bueno, pues desde luego no hay quien venda malo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en el tema de los pendientes, creo que es algo importante resaltar y que nos lacera como país, pues tenemos, según las mediciones multidimensionales de la pobreza del Coneval, ya lo veíamos hace algunas semanas, tenemos más pobres en números absolutos y también en términos de porcentaje. La pobreza urbana creció del 36%, 37% al 40%. Hubo una ligerísima disminución en la pobreza en las zonas rurales, pero en general tenemos pues prácticamente 3.84 millones de nuevos pobres. Aumentó la pobreza en 19 estados de la República, aumentó la pobreza indígena también, que de por sí ya era gigantesca, del 75% al 76,5%, y también aumentos en la pobreza extrema. Otro tema que me parece muy importante es la cantidad de personas sin cobertura de servicios de salud. Agregamos 15 millones de personas a raíz de 2018 y a la fecha. Entonces, en nuestro país tenemos 35 millones de personas que no tienen servicio de salud. Me parece interesante cuando trata de contrastar algunas de estas realidades diciendo que pues está el tema de la pandemia y creo que también hay que darle pues esta concesión al presidente. Los pronósticos decían que la pobreza iba a aumentar en cuando menos 10% por el tema de la pandemia y no fue así. Entonces se logró una mitigación, digamos, de lo que se esperaba que creciera la pobreza, porque estamos además en un proceso de recesión global, no nada más en nuestro país. Entonces, digamos que no aumentó lo que se esperaba, pero tampoco hay una reducción de la pobreza en un gobierno que pues ha tenido como eslogan desde el inicio, pues primero los pobres, ¿no? Algo que me parece interesante también que resalta es que ha habido como una recuperación de resorte en el tema de la economía durante este año comparado con lo que se sufrió durante los puntos más álgidos de la pandemia y que estamos más o menos a 200,000 personas de recuperar los 20 millones de asegurados ante el IMSS que se tenían pre-pandemia. Entonces, esos son buenas noticias, quiere decir que se han recuperado pues prácticamente 800,000 empleos formales,
Otro dato que es interesante es que según el IMSS, 95% de las personas preservaron su empleo formal durante la pandemia. Eso está muy bien, pero la realidad de nuestro país es que la mayor parte de la gente trabaja en la economía informal. Entonces, somos un país de más de 120 millones de personas que tiene o que tiene como aspiración lograr en los siguientes 2 meses un estadio prepandemia de tener 20 millones de asegurados ante el IMSS. Pues en realidad es muy poco, ¿no? Ya de inicio. Entonces creo que hay cosas que requieren matices. El tema de la pobreza me parece que es muy lacerante. Hay muchos pendientes en tema de seguridad, de feminicidios y de temas de las mujeres en general. Pero también me parece que hay logros que son importantes, como el tema de la recuperación del salario mínimo. O sea, creo que cuando escuchamos el tercer informe de gobierno, tendríamos que tratar de sentarnos frente al informe, un poco sin demagogias y tratando de quitar la paja discursiva y tratar de reconocer que ha habido avances importantes para ciertos sectores de la población, pero también reconocer que hay importantes pendientes, ¿no? O sea, yo creo que como país, a todos, no importa si somos o no simpatizantes o detractores del presidente, creo que hay que reconocer cosas que sí se han hecho y una de esas es la recuperación del salario mínimo sin la más mínima duda, ¿no? Pensando en que, pues, cuando entró en 2018 andaba en los 80 y tantos pesos y ahora andamos rondando los 140 y escuchando al presidente diciendo que cuando se vaya quisiera que llegara a los 180. Eso es un gran logro y eso ha ocurrido con control inflacionario, que es lo que siempre nos decían que no se podía hacer, ¿no? Que no se puede aumentar el salario porque entonces pues van a aumentar los precios de todo. Y creo que este aumento al salario sí ha sido más o menos un mecanismo para echar a andar la rueda del consumo más o menos aún en una situación tan difícil como una pandemia como esta. Me parecen destacables otras cosas, el programa Sembrando Vida con Centroamérica, Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica también, no nada más en nuestro país, aunque en números netos hay menos dinero del esperado para los programas sociales, esa es otra cosa que hay que decir. O sea, en porcentaje los programas sociales disminuyeron su cobertura, sobre todo a las familias más pobres, pero ha habido pues digamos, proyectos como con ciertas innovaciones que creo que son destacables. Y finalmente, si me permiten, aprovechando que ahora somos menos, quisiera resaltar algunas cosas que tienen que ver con relaciones exteriores y con la Cancillería, ¿no? Ahí me traiciona mi formación, ¿no? De internacionalista y creo que uno de los grandísimos logros que se han tenido durante la administración es haber traído más de 100 millones de dosis de la vacuna, que eso ha tenido como resultado pues una disminución importante en fatalidades y en hospitalizaciones en esta tercera ola. Entonces creo que eso ha sido una labor súper importante. Al mismo tiempo, la donación de vacunas a otros países que hemos hecho. Entonces, México ha sido de los países que ha donado vacunas y que también en todos los foros internacionales ha dicho constantemente que hay que defender el acceso equitativo a las vacunas como un bien público global. Eso me parece muy loable de esta administración. De hecho, me parece, y creo que es algo que comenté en el segundo informe, que en cuanto a las secretarías, creo que Relaciones Exteriores es una de las que ha hecho un papel pues de resaltar, ¿no? Las críticas a la OEA y ese cabildeo que hay con diferentes países latinoamericanos de desmarcarse de la Organización de Estados Americanos y formar una nueva organización, me parece que es muy importante, y también el rol que hemos tenido últimamente en cuanto a las políticas de refugio en cuanto a Afganistán. Una vergüenza muy grande, pues el tema de la política migratoria, pero pues ahí lo dejamos para seguir platicando. El micrófono, gracias, Cinti. Sí, porque vamos a dedicar también, si el tiempo nos alcanza, algo al tema migrante. Nora, ¿qué te pareció a ti el tercer informe? ¿Cuáles crees que han sido bueno, mira, yo los logros, coincido los pendientes? coincido con Cinti en el tema de que hay como una cierta nostalgia, ¿no? Que de hecho muchos titulares lo ponían, ¿no? Como que huele a despedida. Entonces, no creo que sea por eso, pero el hecho también de que afirme, o sea, no creo que diga, asegure que se está yendo, ¿no? Pero
pero sí como que las afirmaciones o de que me voy con la conciencia tranquila o estoy con la conciencia tranquila, pues ya te dice como, no sé si derrotado de que ya hasta aquí llegué y lo he hecho bien y me voy, pero me pareció pues curioso tal vez del presidente, ¿no? Que dijera eso o que mostrara como esta parte de cierta nostalgia. Y sobre todo creo que una de las cosas que tenemos que entender, seamos o no simpatizantes, como ya también lo apuntaba Cinti, es muy difícil gestionar un país como México. O sea, no puedes hacer todas las cosas bien, pero tampoco puedes regarla en todo. O sea, no puedes hacer que todo se ha hecho mal, ¿no? Como muchísima gente que es anti-AMLO y anti-cuarta transformación y dicen que pues es un inepto y que todo se ha hecho mal y que estamos peor y tal, y estas cosas que se aseguran nada más, pues ahí a punta de un clic o un teclado cuando la gente opina en las redes sociales, ¿no? O sea, creo que si lo vemos como... Tenemos ahí una frase de Nora. ¿Sí? Ay, perdón, creo que hubo como un pequeño retraso, ¿no? Ya está. Ya te escuchamos, creo que hay un... Sí. Nada, pues eso, decía que muchas veces se juzga sin comprender pues lo que es la calidad de gestionar un país como México, ¿no? Entonces, claro que hay cosas que hay que destacar, no podemos ser tan negativos. A mí me parece de lo más preocupante, pues el tema de la seguridad, ¿no? Obviamente la cuestión de que nos toca como mujeres, pero también el tema de los desaparecidos y de todo lo que conlleva las cuestiones que ha traído la pandemia también, del empobrecimiento de la población, de la falta de oportunidades, de, bueno, muchísimas cosas. Entonces creo que ahí, pues, se debería de seguir poniendo la lupa, ¿no? Me da también la impresión que es como, yo he hecho las cosas bien, he hecho lo mejor que he podido y no me pueden decir nada, ¿no? O sea, siento que se pone como este escudo de lo he hecho bien y ya está. Y pues una de las cosas que también se habla como, pues, un beneficio a la población es, bueno, el que ya no se pudo construir ¿no? Que se paró la obra del aeropuerto de la Ciudad de México y cómo se resalta ahora lo del Tren Maya, que yo les digo que en la cuestión de estar en esta zona de Quintana Roo, pues aquí se ve, ya se están viendo las consecuencias de lo mal planteado que está una obra como esta, y no es nada más una crítica de no querer el progreso y el avance del país, sino que a veces no se piensa o no se investiga o no se hacen los estudios de impacto, y no es nada más que no estés de acuerdo con las obras del gobierno, sino que realmente pues no hay esta infraestructura de fondo que permita que estas cosas pues den el desarrollo a esta zona, ¿no? Entonces, yo creo que no todo es malo y hay muchas cosas que hay que destacar. A mí me parece también que con esta administración la parte de la reforma al tema laboral, o sea, como que se recuperaron, ya lo mencionabas también el tema del salario mínimo, pero todo lo que pasó con la cuestión del outsourcing, entonces eso también me parece que es muy bueno. A mí me dio muchísimo gusto porque creo que es una de las cosas, una de tantas que tenemos que conquistar. Entonces creo que esta parte del esfuerzo de lo laboral o de recuperar estas cosas, ¿no? El acceso a la salud, el salario mínimo, el que te reconozcan pues una historia laboral, una antigüedad, ya no digo recuperar, sino tener y acceder a los derechos laborales. Entonces, eso me parece súper importante. Creo que pues hay unos retos enormes por cumplir. Sobre todo yo me quedaría con el tema de la seguridad, que creo que ahí no se ha hecho como mucho hincapié tampoco en el informe, y me parece para mí que esa es como todavía la pata que cojea mucho con la administración del presidente, ¿no? O sea, habrá esfuerzos que son difíciles de notar, pero para mí el tema de la seguridad es, creo que el que se tendría que comprometer aún más, porque bueno, es complicado, pero son consecuencias de muchas otras cosas y a lo mejor las estrategias no han sido las adecuadas. Entonces vamos a seguir teniendo pues este tipo de problemas, y aparte la cuestión de no solo las desapariciones ya de personas que tal vez están en las redes
criminales detrás, sino las desapariciones forzosas también, ¿no? En lugares pues más conflictivos, sobre todo de comunidades indígenas. Entonces, creo que la seguridad es algo que se nos debe a todos los mexicanos, y es pues una tarea pendiente todavía de ahí de la administración. Entonces, lo que sí puedo destacar es que me sorprende mucho que diga que se va con la conciencia tranquila, porque bueno, yo creo que si estuviera en su lugar no podría ni dormir, pero bueno, me parece bien que él esté satisfecho de su gestión, aunque yo creo que, bueno, él o cualquier otro, pues faltan muchísimas cosas por conquistar y retos, ¿no? Por enfrentar en el país que es México, que es, además de ser grande, pues es complejo y los problemas sociales, pues no son solo lineales, ¿no? Son bastante complicados. Gracias, Nora. Pues mira, para cerrar esto, yo sí creo que en el asunto del mensaje político me pareció muy equilibrado, menos polarizante este discurso, y yo sí creo que pues este gobierno mal que mal está marcando una diferencia en el estilo. Es otro cantar. Para algunos pues, se desgarran las vestiduras, pero mira, al menos se está escuchando a la gente, por ejemplo, en el tema, lo vemos aquí en el tema del zapotillo. También el asunto de los apoyos sociales, a mí me gusta que exista ese tipo de política para apoyar a este tipo de grupos, y en lo económico pues, tampoco es que esté esta tragedia que algunos quieren pintar. Algunos decían que iba a estar el peso a 85 pesos conforme al dólar, ¿no? Casi lo pintaban así, que iba a ser Venezuela del Norte. No es así. Pero también entre los grandes pendientes, por supuesto, está el asunto de la seguridad. No hay que ser genio para comentarlo, es el gran pendiente que aún se tiene. Y también el tema de género que no le entiende el presidente, ya se fue Olga Sánchez Cordero, ahora menos le van a entender. Dedicó escaso una línea nada más diciendo, se respeta el tema de género, y ya, fue todo lo que dijo. Y sí quisiera nada más enfatizar que una de las grandes deudas nacionales, y que no se trató a profundidad ni en el tercer informe ni en los últimos mensajes que se han tenido, tiene que ver con los derechos humanos. Al inicio de esta administración se habló de un proceso de justicia transicional para las víctimas de la violencia en México, y nunca llegó. Se hablaba de comisiones de la verdad y de todos estos asuntos que sí traía Olga Sánchez Cordero ese tema, pero nunca llegó. Y a contrapelo de lo que se dijo en la campaña, no solo no se revirtió la militarización en el país, sino que al contrario de eso se fortaleció con la creación de la Guardia Nacional, que en los hechos está en manos de la Sedena. Y por supuesto no se ha revertido la crisis de impunidad, ni se ha logrado tener garantías del derecho a la verdad y de no repetición. Creo que en el asunto de derechos humanos sí encuentro ese rezago. Pero bueno, otro de los retos del presidente, Cinti, adelante. No, digo, sí, que si me permites también apuntar que creo que para ir juzgando o sopesando en su justa medida los diferentes informes presidenciales de cualquier administración, también es útil irse sirviendo de la memoria, ¿no? O sea, como decía Nora hace unos momentos, decía, bueno, pues es que también lo que sucede, pues es que hay detractores que dicen es que todo está mal y estamos peor que nunca. Creo que esa es una aseveración que sí hay que decirlo, que es completamente falaz en los diferentes ámbitos en los que ustedes quieran verlo, o sea, en la estabilidad del peso, en la paridad con el dólar, en reservas internacionales, en un montón de indicadores, no estamos peor que nunca, o sea, habría que voltear atrás. Yo también resaltaría que no ha habido instancias de represión como las ha habido en otras administraciones, y no hay que irnos al 68, sino recordar a Tenco, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí hay un cambio de timón, aún en las protestas, aún cuando se han bloqueado líneas de tren o han dejado detenido al propio presidente en un lugar, no se ha usado la fuerza para lidiar con movimientos sociales como este. Donde les ha fallado más, creo yo, casualmente es con los movimientos de mujeres, coincidiría con lo que ustedes mencionan. Entonces yo creo que yo haría un llamado también a juzgar estas cuestiones a partir de la memoria,
porque solamente de manera comparativa podríamos realmente sopesar si estamos mejor o peor o no que antes, ¿no? O sea, voltear a ver qué significaba eso antes. Y sobre el tema de desapariciones forzadas, que es importantísimo y que mencionaban los dos, tanto tú, Julio, como Nora, algo que es destacable también tiene que ver con que el día domingo se anunció que México ya firmó para formar, pues para aceptar la jurisdicción del Comité ONU sobre Desapariciones Forzadas, que es algo que nunca había sucedido en nuestro país, y también se anunció pues la creación de una nueva Comisión de la Verdad para esclarecer hechos que tengan que ver con la guerra sucia. Después de intentos fallidos como una Comisión de la Verdad que ya hubo en este tema y la famosa FEMOSP con Fox, ¿no? Entonces, pues esperemos, y yo creería que López Obrador, al ser un personaje que viene de ciertos movimientos sociales, rodeado de ciertos grupos más bien orientados a la izquierda en su mayoría, menos el PES, etcétera, pues creo que sí tendría un interés especial y creo que le haría mucho bien al país que realmente esta comisión que anuncia en torno a los hechos del 68, pues pudiera rendir frutos, cosa que no sucedió anteriormente ni con la Fiscalía Especializada ni con otro intento de comisión. Entonces creo que hay intentos, hay cosas que se están haciendo. También creo que es muy destacable la labor de Alejandro Encinas en el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda y de tratar de hacer algo diferente en este tema tan doloroso y tan increíblemente complejo que son las desapariciones en nuestro país, ¿no? Entonces, de ninguna manera se puede llamar un éxito, simplemente creo yo que son pasos que no se habían dado y que creo que podemos decir que se están dando pues de la manera más honesta posible y que enfrentarán muchísimos obstáculos. Y bueno, si me dejas perfecto, Cinti, gracias por pues colofón. Sí, nada más para apuntar una cosa y cerrar el tema si quieres, Julio, que pues también pasa cuando se dan los cambios que pues se convulsa todo, ¿no? Entonces es difícil en un país como México aceptar que a lo mejor a los detractores del presidente vean algo positivo en en los cambios que se han hecho, porque estábamos como acostumbrados a que no todo saliera mal, pero ya venimos como de una cultura muy distinta. A veces parece que no nos creemos que las cosas funcionen o que en el gobierno se hagan las cosas bien. Entonces, hay que leer también con esa lectura, saber leer entre líneas que los cambios cuestan y hay resistencia. Entonces, como decía Cinti, no es un cambio de timón, nos cuesta, pero si es para bien, pues hay que poner también como ciudadanos de nuestra parte, apoyemos o no el estilo del presidente, ¿no? Al fin y al cabo, él dirige el país, entonces también tenemos una corresponsabilidad. Tal cual. La verdad que, pues, los gobiernos son como, es como comparar la credencial del lector y el Instagram, ¿no? Ni está uno tan feo como sale en la credencial del lector, ni tampoco a veces está uno tan, tan de buen ver como en el Instagram, ¿no? Es igual